Vamos a continuar con la serie que estamos viendo, ¿ya? Sobre creciendo en tu fortaleza. La cita bíblica está en 2 de Timoteo 2, del 1 en adelante. Vamos a ir leyéndola nuevamente, ¿ya? Para ir recordándonos un poquito. 2 de Timoteo 2, 1. Es importante que cada día podamos crecer, hermanos, en nuestra fortaleza espiritual, ¿cierto? Crecer en fortaleza física es un poco más fácil, ¿cierto? Podemos ir al gimnasio, podemos hacer ejercicio, podemos hacer dieta, que es difícil, ¿cierto? Complicado, pero se puede. Pero lo espiritual, hermano, es una batalla que se libra a diario. Lo espiritual es una batalla que, si pudiéramos traerlo a la realidad, o si pudiéramos ver nosotros cómo los demonios andan en la calle, cómo las huestes de Satanás andan en la calle en esta hora, hermano, sería algo increíble. Yo creo que las películas de Hollywood quedarían pequeñas, quedarían chicas comparado con la realidad espiritual y con la batalla espiritual que libramos todos los días como cristianos. Y hablo de una batalla porque es una batalla que nosotros libramos, ¿ya? El diablo está, por ejemplo, la gente en el mundo, ellos no tienen Dios, no tienen ley, absolutamente nada. Si bien hay una ley terrenal que los rige, y si bien ellos tienen su Dios, ¿cierto? Su propio Dios, que es el Dios bueno, que es el Dios que cuando yo me muera me voy a ir al cielo, que es que me va a perdonar, ¿cierto? A pesar de todo lo que yo he hecho, ese Dios es en el que ellos creen. Un Dios que a pesar de lo que hagan, ellos se van a ir al cielo. Si bien la Escritura nos enseña, hermano, que Dios es así, ¿cierto? Él perdona todos los pecados. No hay ningún pecado que Él no perdone. Y ciertamente vamos a llegar al cielo siendo pecadores. Pero hay un requisito que es creer en Cristo, ¿cierto? Creer en Jesús, entregar nuestra vida al Señor Jesús. Ese es el pequeño y gran detalle, hermano, comparado con la gente del mundo. Que en el mundo hay mucha gente moralista, mucha gente que dice que hacen el bien, que son buenas personas, que son buena gente, y por ende, ¿cierto?, el día de mañana cuando mueran van a ir al cielo. Y están equivocados, hermano. Están equivocados, porque la Escritura muestra lo contrario. No habla de moral, ¿cierto?, sino que habla de creer en Cristo. ¿Por qué? Porque un cristiano puede ser hasta incluso peor que un moralista. Pero el cristiano está trabajando cada día, ¿cierto?, en poder pulir esas asperezas que nos van quedando. Recuerden que el pecado tiene una inercia en nosotros. Antes pecábamos y no nos importaba nada, nos daba lo mismo, el pecado era común en nosotros, pero una vez que Dios nos llamó, ¿cierto? Cristo nos llamó a sus caminos, ya es distinto, es diferente, pero sí la inercia del pecado queda en nosotros. Pero es una inercia solamente, ¿cierto? Cuando el vehículo nos hemos quedado algunas veces sin benzina y con el vuelito, ¿cierto?, para poder llegarnos a la orilla, exactamente lo mismo el pecado. El pecado está en nosotros, pero desde que Dios nos llamó, el pecado ya perdió ese combustible, aunque está presente en nuestra vida cada día, pero ya no tiene ese combustible para pecar, ¿cierto?, deliberadamente como lo hacíamos antiguamente. Entonces debemos crecer en nuestras fortalezas. Y Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, ¿cierto?, en el capítulo 2, verso 1, y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le habla, ¿cierto?, y le dice: esfuérzate, Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿cierto? Esto lo vimos y no quita que nosotros, aunque digamos que no sabemos nada, que llevo 2 días en la iglesia, que llevo muy poco tiempo, ¿a quién yo voy a enseñar? ¿Cierto? Vimos que podemos enseñar. ¿Por qué? Porque ese poco conocimiento que tienes tú se lo puede entregar a otro, a uno que no sabe absolutamente nada. ¿Y qué sabes tú si esa semilla, ¿cierto?, que tú has tirado en esa tierra sea una buena tierra y la semilla tenga fruto? La semilla, ¿cierto?, germine, salga la planta o la flor y dé el fruto. ¿Qué sabes tú eso? No lo sabes, ¿cierto? Tú no sabes si esa tierra es fértil o no. Tú no sabes si él es un escogido o no es un escogido del Señor. Por eso nuestra tarea es simplemente predicar. Simplemente es hablar de la palabra del Señor, hermano. Nada más que eso. Usted no tiene que convencer a nadie. Usted no tiene que convencer a nadie de que se arrepienta. Usted solamente tiene que hablar
el camino del Señor. Y el resto lo hace el Espíritu. Después le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esta es la parte mala, ¿cierto? Porque nadie quiere sufrir penalidades como un soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, que es el Señor. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo, por causa del evangelio. Sufría Pablo. Él no sufría por malhechor, él no sufría por ser malo, una mala persona, sino que sufría por predicar el evangelio. Sufría porque hablaba de la palabra del Señor. Sufría porque confrontaba el pecado. Y a no todos les gusta que les toquen el pecado, ¿cierto? La mayoría se enoja cuando les tocan el pecado. Y acá no era la excepción, sino que a él lo metían en la cárcel, lo apedraban, le daban latigazos, lo escupían, lo golpeaban. Él sufría. ¿Se imaginan ahora? Si fuera así ahora, que yo les hablara, les tocara el pecado y ustedes estuvieran con las piedras en la mano, ¿qué podría hacer yo? Predicarles solamente que son unos campeones, ¿cierto? Que se ven bonitos, que vamos todos bien, que Dios es bueno, que Él es todo amor, Él perdona, que no se preocupen, todo va a estar bien. Les subo el ánimo, ¿cierto? Si los viera ahí con sus piedras, a lo mejor. Pero a Pablo no le importaba eso. Y eso pasa en muchas iglesias hoy en día, hermano, que suavizan el evangelio, suavizan la palabra del Señor para que la gente no se vaya de las iglesias. ¿Usted cree que eso está bien? Suavizar el evangelio, la palabra del Señor. No tocar el pecado a las personas para que no se vayan de la iglesia. Entonces debemos sufrir penalidades, hermano, como buenos soldados de Jesucristo. Que se burlen de usted, que se burlen porque es cristiano, que se burlen porque es un aleluya, o un pastor, un hermano, como quiera que le digan, ¿cierto? Las amistades muchas veces que lo molestan porque uno es cristiano, porque uno sirve al Señor, hermano. Y eso es algo básico solamente, es un sufrimiento básico. Dice después Pablo a Timoteo, por tanto, todo lo soporto por amor, en el verso 10, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Él sufría, hermano, por amor a los escogidos. ¿Cómo sabía él quién eran los escogidos? No lo sabía. Él solamente predicaba, él solamente hablaba la palabra del Señor. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos juntamente con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, y somos nosotros, ¿cierto? No puede negarse a sí mismo. Recuerda el sexto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Y esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante en nuestra vida como cristianos. Nosotros debemos presentarnos ante Dios aprobado. Tú debes preocuparte del día de mañana cuando estés en la presencia del Señor, cuando partas a la presencia del Señor, que estés aprobado. Y eso es lo que debes preocuparte hoy, en este momento, en este minuto, hermano. Y hacerte la pregunta: ¿yo estaré aprobado delante de los ojos de Dios? ¿Tendré la aprobación de Él? Y acá habla de diligencia, o sea, de algo prioritario. Diligentemente, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Usted tiene algo de qué avergonzarse ante los ojos de Dios? A lo mejor sí, ¿cierto? A lo mejor un pecado, a lo mejor algo que hizo, o algo que está cometiendo, o con algo que está luchando en su vida. Pero ojo, hermano, Dios conoce las intenciones del corazón. Dios sabe cuando tú pecas deliberadamente y Dios sabe cuando tú te equivocas. Cuando tú caes en pecado y te equivocas, o cuando estás luchando con ese pecado, Dios lo conoce. Entonces a Dios no lo podemos engañar, ¿ya? Eso también debe quedar más que claro. A Él no lo podemos engañar, hermano. En el verso 16, más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad.
y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, en este caso de los más débiles. Pero el fundamento de Dios está firme, ya Jesucristo. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles o usos deshonrosos, ¿ya? Nótese, hermano, que aquí habla de una casa, habla de utensilios, unos honrosos y otros deshonrosos. Y ambos son objetos creados por Dios. Ambos son, es como el alfarero cuando hace una masa, ¿cierto? Cuando hace una masa con el barro o con la greda, como quiera llamarle, hace una masa, habla la Escritura también de honra y deshonra. Y la masa es la misma, pero a Dios le place, ¿cierto?, de la misma masa hacer un vaso de honra y un vaso para deshonra. ¿Ya? En el fondo es como el mundo, en el mundo son todos, ¿cierto?, creación de Dios. Porque muchos dicen que son hijos de Dios y eso es una mentira, hermano. Mucha gente dice, no, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, y eso es mentira. Juan lo dice, ¿cierto?, que los que han recibido a Cristo, esos son o tienen el poder, o Dios les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Los demás son creación de Dios. ¿Ya? Y eso debemos tenerlo claro nosotros. Una vez cuando yo trabajaba patronado, mi jefe me hizo ese comentario, me dijo, somos todos hijos de Dios. Y yo le dije que no, y le cité la Escritura, ¿cierto? Y él quedó mudo, no dijo nada. Porque es así, hermano. La palabra, ¿cierto?, es veraz. La palabra no es una palabra inerrante. Y si ella nos enseña que no todos somos hijos de Dios, es porque no todos somos hijos de Dios. Retomando acá, dice, utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios es el que toma, ¿cierto?, el vaso, el que toma el utensilio, lo limpia, lo purifica o lo deja, ¿cierto?, también para el uso deshonroso. En ese tiempo, hermanos, se usaban las vasijas, ¿cierto?, para el agua limpia y para el agua sucia, obviamente. El día de hoy tenemos baños, lavamanos, es todo diferente. En ese tiempo usaban vasijas, y vasijas para el uso del agua, supongamos para cocinar, para beber, y el otro era para el uso de, digamos, para lavar los utensilios o para hacer sus necesidades también. Y eran de la misma vasija y del mismo barro. Aquí quiero llegar con esto, hermano, de que cuando nosotros predicamos la palabra, ¿cierto?, no es responsabilidad nuestra, no es mi responsabilidad si la persona llega o no llega al Señor. Es responsabilidad del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que ha creado, Él es el que tiene a sus escogidos, Él es el que sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. ¿Ya? Porque muchas veces vamos a preparar un tema que habla sobre esto, ¿cierto?, sobre la predestinación, sobre la santificación, sobre la gracia, sobre los escogidos, la salvación, porque hay mucha confusión con respecto a eso, hermano, mucha confusión, sobre todo cuando hay personas que están en la iglesia y después se van al mundo. Entonces la gente se confunde y dice, pero ¿cómo si él hizo la oración, ¿cierto?, del pecador? ¿Y por qué ahora se fue al mundo? ¿Por qué está en el mundo? ¿Por qué volvió a lo que era antes? Y se supone que la salvación no se pierde, se supone que la fe no se pierde. Entonces hay muchas interrogantes con respecto a eso, hermano. Y un punto clave en todas las enseñanzas que refieren a esto, hermano, es que nosotros tenemos siempre que pensar de que todos somos pecadores. Desde que Adán pecó, la Escritura nos dice que nosotros hemos caído de la gracia de Dios. Por lo tanto, vamos todos rumbo ¿a dónde? ¿Usted a dónde iba antes de que Cristo lo salvara? ¿A dónde iba? Al infierno. Íbamos todos al infierno. Íbamos todos a la perdición, hermano. Ese era el camino de todos. ¿Y qué hizo Dios? En su soberanía, ¿cierto?, a Dios le plació salvar a algunos. De todos los que iban al infierno, Dios decidió salvar a algunos. ¿Me entiende? ¿Hay injusticia en lo que ha hecho Dios? Yo quiero salvar a fulano, a sutano, a mengano, todos. Yo los quiero salvar.
Iban rumbo al infierno, pero a mí me place salvarlos. Ellos recibieron de parte de Dios misericordia. Y esos son ustedes los que están acá, si realmente han creído en Cristo y si realmente están en la fe, han recibido gracia. ¿Y los demás? ¿Qué recibieron los demás? Recibieron justicia, la justicia de Dios. Entonces nosotros, si entendemos eso, hermano, vamos a entender lo que próximamente vamos a estar enseñando. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto, hermano. Muchas veces pintan a Dios en la puerta del cielo, y cuando se habla de la predestinación, es como que Dios, es como que la gente quisiera entrar al cielo y Dios dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí entras, tú no entras. ¿Y por qué no entra? Si Él quiere entrar al cielo, Él quiere buscar a Dios. Y ese es otro asunto, porque la Escritura dice que nadie busca a Dios. Entonces, si ponemos a Dios en el punto de que tú como ser humano quieres entrar al cielo, esa es una mentira. Esa es una mentira, es una falsedad, hermano. Porque nadie busca a Dios. Nadie quiere ir al cielo. ¿Quién lo dice? La Escritura. Entonces ese panorama que muchas veces pintan a Dios siendo un Dios injusto, porque así lo pintan, de un Dios injusto que Él elige a los que van a entrar al cielo. Si bien los elige, pero los elige en su soberana voluntad. ¿Por qué? Porque todos vamos camino al infierno. Todos. Y a Él le place salvar a algunos. No hay injusticia ahí, ninguna. Entonces, comprendiendo eso, hermanos, nosotros vamos a entender muy bien todo lo que son las doctrinas de la gracia de Dios. Porque toda la obra redentora está en Cristo, hermano. Cuando usted dice, no, yo creí, del hecho de haber creído ya hiciste algo, creer. Entonces ya no es 100% la obra de Dios, sino que tú tuviste algo que ver ahí. ¿Y qué fue eso? Creíste. Entonces no es así, ni siquiera el creer está en nosotros, hermano. ¿Ya? Traguen, dijéranlo. Y vamos a estar hablando de esos temas porque son importantes, hermano. Alivian mucho tu vida cristiana, alivian mucho, te enseñan a vivir la vida cristiana de otra forma también. Pero desecha las cuestiones necias, dice en el verso 23, e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Se fijan? Miren, ahí sin querer, queriendo. Un texto. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el que están cautiva voluntad de Él. Entonces, la semana pasada quedamos, ¿cierto?, en que todo comenzó con Jesús, quien entregó la responsabilidad a los apóstoles. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, se las transmitió a los apóstoles según Hechos 1:1. Los apóstoles se la entregaron a alguien y ese alguien a otro alguien más y así sucesivamente. Hablamos, ¿cierto?, del conocimiento, que a lo mejor tú dirás, no conozco mucho de la palabra, pero ese poco que tú conoces debes transmitirlo a otro. Y quedamos con la frase, métete en el proceso. Debes involucrarte en el proceso. Es muy trágico, hermano, cuando alguien invierte en la verdad, en la parte espiritual de la persona, y ese alguien no la transmite a alguien más, sino que se estanca ahí. Que tú le hables a alguien y ahí se estancó. Es trágico, ¿cierto? Pero sabemos que no todos son del Señor. Sabemos que no todos van a llegar a Cristo. Entonces ahí van a haber personas que van a recibir la palabra, pero se van a quedar estancadas. No va a haber un avance, no va a haber nada. A lo mejor la van a recibir con gozo. ¡Ay, qué bonita la palabra del Señor! ¡Qué bonito predicas! ¡Qué bonito hablas! Me encanta la Biblia, a mí me encanta. Pero esa tierra a lo mejor no era tierra, sino que era una roca. Y cayó la semilla, ¿cierto? Y estuvo un momento. ¿Qué pasó? Se secó. ¿Por qué? Porque no pueden echar raíz en la roca, las semillas. Todos lo sabemos. Jesús dijo, al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. El segundo retrato que podemos ver es en un soldado. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Literalmente sufre penalidades junto conmigo, le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Todo lo hemos sufrido, yo también, y tú también lo sufrirás, Timoteo. Él estaba advirtiendo que este camino no es fácil. Nosotros cuando tomamos el pastorado con mi esposa, cuando Dios nos llamó,
el pastor que Dios puso ahí para que nosotros pudiéramos comenzar esto, nos dijo, de primera van a llorar lágrimas de sangre y después con los años van a llorar lágrimas de re sangre, dijo. Así que nos dio mucho ánimo, mucho ánimo para continuar. Él nos quiso decir que íbamos a sufrir y después íbamos a sufrir más, y más, y más. Y una frase que me quedó muy grabada dijo, los pastores son como una servilleta. Todos se limpian la boca con ellos. Y es así, hermano, es así. Lamentablemente es así. Lo que no debemos hacer nosotros es eso mismo, hacer eso, limpiarnos la boca con nuestros líderes, ¿cierto? Sino que al contrario, apoyarlos. Yo siempre le he dicho aquí, si yo me equivoco, ayúdenme, corríjanme, díganme que está mal, hice algo mal, dije algo mal. Pero corríjanme, díganme qué estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque si no entramos en la murmuración, hermano. Es como si yo, después que terminó el servicio, le dijera a mi esposa, oye, ¿viste a la hermana? ¿Viste cómo llegó? Oye, la hermana, si no cambia, esa hermana. O el hermano, ¿viste el hermano? Oh, Dios. No, pues si yo veo una actitud en los hermanos que no corresponde, yo termino el servicio y le digo, hermano, usted, ¿por qué conversa si estamos en una predicación? ¿Por qué se distrae? No lo haga, hermano. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto al Señor. Pero no lo voy a andar ahí pelando, como decimos acá, no sé. Entonces debemos ayudarnos. La iglesia es una familia, hermano. Es una familia. Es un bote también donde todos tenemos que remar para un mismo lado, para un mismo punto. Hay una ilustración muy buena, andaba dando vueltas en las redes sociales y salía un vehículo, una carreta y salía el pastor tirando y todos los hermanos arriba. Y todos le daban ánimo al pastor y le decían que siguiera adelante. Pero no basta con eso, ¿cierto? Sino que de repente hay que bajarse de la carreta y empujar y ayudarle al pastor a empujarla. ¿Por qué? Porque la iglesia no es mía, hermano. La iglesia no es mía, es del Señor. Y la iglesia del Señor la componemos todos nosotros. Uno solamente es un guía, ¿cierto? Que Dios puso al frente, pero con mayor responsabilidad que ustedes. Pero la iglesia es de todos, hermano. Entonces debemos nosotros remar para el mismo lado para que esto siempre avance, para que esto crezca. Así debemos ser y para que podamos el día de mañana, ¿cierto?, ser una iglesia firme, hermano, firme en el Señor. Una iglesia con convicciones, una iglesia que hable la verdad, una iglesia donde los hermanos se amen los unos a los otros, donde nos podamos ayudar los unos a los otros también, ¿ya? Y no una iglesia indiferente a los problemas o a lo que le pasa a los hermanos. Entonces Pablo le está diciendo que iba a sufrir a Timoteo. En el verso 4 después le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tenemos tres cosas acerca de un soldado. Número 1, un soldado sufre penalidades, ¿ya? En segundo lugar, un soldado no se enreda en los asuntos de la vida civil. Ya no quiere decir que usted no trabaje, ¿cierto? O no haga cosas que obviamente como civil debe hacer, sino que es solamente una ilustración que Pablo nos entrega como soldado de nuestra vida espiritual. Número 3, él hace lo que sea para agradar a su comandante. ¿Quién es el comandante? Nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Él es el que lleva la mayor investidura en esta jerarquía espiritual. Ahora nosotros somos unos soldados, hermano. Somos hijos de Dios, creyentes, fuertes en el Señor. Y si somos así, somos unos soldados en Cristo. Un soldado hecho para la batalla. ¿Cuál es la batalla? ¿Cuál es la batalla que libramos nosotros? A diario, hermano. A diario usted libra batalla. En todo sentido. En su trabajo, ¿cierto? Batallas espirituales también. En la familia muchas veces. No sé. En el ámbito espiritual es donde se libran estas batallas, hermano. Y si vamos a una guerra o tenemos una guerra continua, a diario, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debe hacer usted? Prepararse, ¿cierto? Como un buen soldado. Como un buen soldado.
salir a trotar en las mañanas, alimentarse sanamente, hacer ejercicios, pero espiritualmente. Ah, ahí sí, ¿cierto? Ya se estaban parando para irse. Le hablan de ejercicio y se quieren ir. Pero espiritualmente, ahí sí, ¿cierto? Ahora todos dicen amén. Yes. Debemos alimentarnos en primer lugar con la palabra del Señor, hermano. Y esa palabra nos va a nutrir. Tú quieres ser un cristiano fuerte, quieres ser un soldado fuerte, debes leer mucho la Biblia, hermano, debes escudriñar la Escritura. ¿Por qué? Porque muchas veces te vas a topar personas que a lo mejor van a saber mucho más que tú, y no son ni siquiera cristianos, y van a saber mucho más que tú de la Biblia. Y es lo que pasa, hermano, muchas veces, porque los cristianos o los evangélicos muchas veces los dejan en ridículo por lo mismo, porque no estudian la Biblia. Nosotros cuando comenzamos, ¿cierto?, en el Evangelio, en una iglesia pentecostés o pentecostal, como quieran llamarle, es una iglesia muy superficial, hermano, la iglesia pentecostal, muy espiritualoides, espiritualizan todo, ¿cierto? Y no hay bases bíblicas. No hay bases bíblicas concretas, al menos donde estuvimos nosotros, estoy hablando en particular, no habían bases bíblicas concretas. ¿Qué es lo que pasa? Uno empieza a tener hambre espiritual. ¿Por qué? Porque es siempre lo mismo, ¿cierto? Abrían la Biblia, hoy día aquí vamos a predicar la palabra del Señor, y no se preparaban, hermano, hablaban, era muy superficial el mensaje. Entonces nosotros debemos prepararnos. Ah, pero yo no predico. Ah, pero yo no soy pastor. No importa, debes prepararte igual, hermano. Debes prepararte para la batalla, porque Dios pondrá a alguien delante tuyo y deberás discipularlo, como vimos al comienzo, ¿cierto? ¿Y cómo lo vas a hacer si no estudias? ¿Cómo lo vas a hacer si no te preparas, hermano? Si no ejercitas tus sentidos, si no ejercitas con la palabra del Señor. Esa es la razón por la que tienes el Espíritu Santo en ti, hermano. El Espíritu es el que te guía, el que te va a ayudar, el que te va a dar fuerza, te va a instar para que puedas prepararte. Tienes la armadura de Dios también disponible para ti. Tienes a Cristo, ¿cierto? Como el comandante, como nuestro sumo sacerdote. Y lo mejor de todo es que Él está intercediendo por nosotros cada día, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, dice la Escritura. Son malos los demonios, son malos. Cuando habla del león, ¿cierto? Que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Al diablo le gustan los cristianos, hermano. ¿Ya? ¿Y los leones qué comen? No son vegetarianos, comen carne. Entonces al diablo le gustan los cristianos, les gusta hacerlos que ellos caigan, que se equivoquen, que pequen. Y después que pasa todo eso se ríe de ellos, los devora, se los come. Y eso es lo que nosotros debemos evitar, hermano. Y la Biblia no nos enseña a luchar contra el diablo, sino que a huir. Debemos huir de la tentación. Debemos huir, como José, ¿cierto?, que huyó de la tentación porque él sabía que era un hombre sujeto a pasiones, a sentimientos. Y si se quedaba ahí con la esposa de Potifar, iba a pecar, iba a caer. ¿Y qué hizo él? Arrancó. Fue un hombre sabio, hermano. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando se nos presenta el pecado, debemos huir, debemos arrancar, debemos correr del pecado. En este camino, hermano, vamos a ser perseguidos, vamos a ser calumniados también, vamos a ser rechazados, objeto de burlas, acusados a lo mejor injustamente, pero como bien lo dijimos, somos unos soldados, hermano, y estamos del otro lado del enemigo. Debemos asegurarnos de tener nuestra armadura puesta, debemos asegurarnos de tener esa armadura que encontramos en Efesios puesta, hermano, para que podamos, ¿cierto?, como buen soldado, luchar esta batalla que es espiritual. Como podemos ver, lo que debilitó a Timoteo no era que él no estuviera dispuesto a sufrir.
Cuando se puso difícil, él se volvió un poco tímido. Él se avergonzó a lo mejor de Cristo. En lugar de ser valiente, en lugar de enfrentar la dificultad, como bien lo vimos, a lo mejor estaba pasando por una debilidad Timoteo espiritual. Recuerden que era un pastor joven, no tenía mucha experiencia, había líderes en las iglesias que eran mucho mayor que él, con mucho más experiencia, mayormente capacitados en las escrituras. Entonces era un poco complicado para él. Pero Pablo le decía, tú sigue adelante, Timoteo, lucha, persevera. ¿Por qué? Porque Dios te eligió a ti, no te eligieron los hombres. Porque si no hubiera sido así, Pablo le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Tú no sirves, vete, voy a buscar a otro. Con más experiencia, más preparado, con un poco más de edad, ¿cierto? Un poco más maduro, pero no. ¿Por qué? Porque era un elegido, era un soldado escogido de Dios para continuar la obra de Pablo. Y eso Pablo lo sabía, hermano, si no lo hubiera cambiado al tiro. Si usted ve a una persona en su trabajo que no está capacitada, ¿qué hace usted? Lo cambia, ¿cierto? Lo cambia. ¿Por qué? Porque mayormente necesitan gente capacitada. Cuando usted postula un trabajo le piden que esté capacitado. Pocas veces, hermano, lo capacitan aún. Pocas veces reciben gente sin experiencia en los trabajos. Entonces, si somos unos soldados, lo primero acerca de un soldado es que él está dispuesto a enfrentar la aflicción por su comandante. ¿Usted está dispuesto a enfrentar esa aflicción por causa de Cristo? Nadie dijo que bueno. ¿Estamos dispuestos, hermano, a llevar esa lucha, a librar esa batalla cada día, a cada instante, por nuestro Señor? Lo hacemos por Cristo, ¿cierto? Todas las cosas. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, todas las cosas que teníamos antes en el mundo las hemos dejado, ¿cierto? Muchas cosas. Hemos dejado algunos hábitos y no lo hemos hecho por la religión, no lo hemos hecho por nada, sino que lo hacemos por amor al Señor. Porque la Biblia en ninguna parte dice no fumarás, ¿cierto? Ninguna parte dice no fumarás. Pero yo sé que el cigarrillo me hace mal y no lo voy a hacer, no voy a fumar. Porque el cuerpo es templo del Espíritu. No está implícito ahí, pero sí hay bases que dicen que debemos cuidar nuestro cuerpo. Entonces lo hacemos el cambio por amor a Cristo. Y asimismo libramos la batalla y seguimos el camino por amor al Señor también. Y por amor también a la salvación que Él nos ha regalado, que Él nos ha entregado. Porque nosotros pensamos en eso, ¿cierto? Usted piensa en la salvación, usted piensa cuando estará en un futuro próximo, no muy lejano, cuando esté en el cielo con el Señor. ¿Se lo imagina usted? ¿O no se imagina eso? ¿Usted vive una vida cristiana así? ¿No? Es como... ¿No se imagina la recompensa que va a tener? Cuando habla el Señor de que estaremos con Él en el cielo, de que no habrá llanto, ya no habrá dolor, no habrá sufrimiento, estaremos con Él, reinaremos con Él, Él mismo jugará todas nuestras lágrimas de los ojos. Es fantástico, hermano. Es fantástico pensar en eso. Y que esta vida, ¿cierto?, pasará y ya no habrá sido más. Lo segundo, en el verso 4, dice que Él no está involucrado en la vida civil. Cuando vas al ejército, es un compromiso total. Hay un compromiso ahí. Yo no pude hacer el servicio militar, me encanta la milicia, me hubiera encantado quedarme ahí adentro, hacerlo, pero por culpa... ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? No lo pude hacer porque fui papá muy joven. Entonces me encanta todo esto de la milicia. Y cuando nosotros entramos al ejército es un compromiso con el país, ¿cierto? Con la patria. Aunque a muchos no les gustan los militares, les tienen mala, pero bueno, en fin, ese es otro cuento. Ese es cuento aparte. Entonces cuando llegamos al ejército, ellos nos te dicen, ¿sabes qué?
bienvenido, te dan un abrazo, ¿cierto? Qué rico que estés acá. Estas son las instalaciones, este será tu cama de 2 plazas. Puedes venir 2 veces a la semana, o 3, o una si tú quieres, depende cómo esté tu ánimo, ¿ya? Tu ropa, andas muy bien así con chor y chalita, te ves bien, sí, no te preocupes. Puedes venir así también. En el casino está hay 4 menús: entrada, plato de fondo y postre. También puedes disfrutar de todos los manjares que hay en el casino. Ellos no te dicen eso, hermano. Todos sabemos, ¿cierto?, cómo es la milicia. En primer lugar les cortan el pelo, ¿cierto? Todos iguales, corte militar. La comida, comen todos exactamente lo mismo. Lo que hay que comer, lo que hay que comer, hay que comer. Los sueños, horas de sueño, hora para levantarse, hora para hacer ejercicio, hora para entrenar. Todos hay un horario, ¿cierto? Un horario en todo sentido. En la vida espiritual debiera ser exactamente lo mismo, hermano. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es vivir la vida como a uno se le antoja. Hay reglas. ¿Y las reglas dónde están? En la palabra del Señor. En la milicia hay reglas. Yo tengo que ir con mi uniforme, con mis botas, ¿cierto?, bien lustradas, el cabello bien corto, las uñas bien limpias, como debe ser un hombre, ¿cierto?, bien varonil también. Y en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Nosotros conocemos cuáles son, qué es lo que a Dios le molesta, a nuestro comandante. Y la Biblia nos enseña todo lo que a Dios le molesta, ¿cierto? No tenemos que ser perezosos, no tenemos que ser mentirosos, tenemos que siempre estar tirando para arriba, tenemos que siempre querer estar escudriñando la palabra del Señor, queriendo saber cada día más y más, conociendo más a Dios. Hermano, si usted al leer la Biblia, usted conoce a Dios, usted conoce al Señor. Usted quiere conocer a Dios, ¿quién es? Lea la Biblia, ahí está. Usted quiere saber quién fue Jesucristo, lea los Evangelios. Ahí está Cristo retratado, su vida, su pasión, muerte, resurrección. Y es como Él nos pide que nosotros seamos. Y si Él es nuestro comandante, nosotros debemos serle fiel a Él. Serle fiel, respetarlo, venerarlo, rendirle honores, porque es nuestro. Él es el jefe de jefes. Entonces la vida espiritual debe ser así, hermano. Haga cuenta que usted está en la milicia y comience a ejercitarse. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al ejército todo se acaba, hermano, todo se acaba. Hay otra vida. Ese mismo cuando Dios nos trae a su reino, a su evangelio, también debe ser otra vida. Entonces, como un soldado, así es también un cristiano. Cuando estás en el servicio de Jesucristo es un compromiso total de por vida. Le sirves a Él. Te desenredas del resto del mundo. Tienes que verte de esa manera, hermano. Entre más claras sea esa visión, más fiel serás. Mientras más clara sea tu visión, más fiel vas a ser. Y ese compromiso es con el Señor. Y no te enredas, ¿cierto?, los asuntos de la vida. A eso se refiere, que ya no nos enredamos lo que hacíamos antiguamente en nuestra vida pasada, pecaminosa, sino que cambia nuestra vida y ya nos enfocamos en el Señor. Nos enfocamos en Él. Entonces nosotros hacemos lo que hacemos para agradar a nuestro Señor, porque Él nos tomó como soldados. Y esta es una lección, hermano, que debemos nosotros aprender y tomarla para nosotros. Que todo lo que hagamos, ¿cierto?, lo hacemos para el Señor y para agradarlo a Él. Todo lo hacemos para agradar al Señor. Ese debe ser nuestro objetivo, hermano. Ese debe ser nuestra misión, agradar al Señor. Todo lo que hace usted para agradar al Señor. Usted ama a su esposa para agradar al Señor. Usted le pega a su esposa para agradar al Señor. No. Eso no está en la Biblia, hermano. Pueden apedrearme. Usted ama a sus hijos, usted vive una vida cristiana. Usted todo lo que hace, hermano, ya lo hace para agradar al Señor. Para eso lo hace ahora.
Antiguamente amaba a su esposa porque es bueno, ¿cierto? Y la sociedad tiene que ver que yo soy un buen esposo. Entonces tenemos que, ante la sociedad, aparentar algo, pero en la casa es otra cosa. Entonces ahora lo hacemos para agradar a nuestro Señor. Si usted ama a su esposa, ama a su esposo para agradar al Señor. Aunque sea mañoso. Aunque sea mañoso. Aunque sea enojón, de repente. Tiene que amar a su esposo usted, hermana. Y los hermanos también tienen que amar a las esposas, aunque sean de repente gruñoncitas o gruñonas, no sé. ¡Ah! ¡Oh! Ese hermano ya está muerto. Mire, así debe ser un soldado, ¿se fijan? Con voz firme, valiente, arriesgado, que no le teme a su esposa. Entonces ahora todo lo hacemos para el Señor, hermano. Todo, absolutamente todo lo que hagamos lo hacemos para el Señor, para agradar a nuestro Señor. David dijo, ¿cierto? A Jehová siempre he puesto delante de mí. El Salmo 16 controlaba la vida de este salmista, de David. Solo hago lo que agrada a Dios. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Hacer solamente lo que agrada a Dios. Y lo que le desagrada a Dios, no hacerlo, que es el pecado, ¿cierto? Cometer pecado, errar en el blanco, errar en lo que Dios quiere para nuestra vida. Todo lo que hagáis, todo lo que comáis o bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces vivimos nuestra vida de esa manera, hermano, y eso controla todo lo que hago. Lo hacemos para el Señor. Si a mí me preocupa lo que la gente piensa de mí, estoy en problema. ¿Por qué? Porque debe importarme lo que el Señor piense de mí en primer lugar. Si bien no es que no sea importante, hermano, que lo que la gente piense de uno, es menos importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos una imagen que cuidar. Porque muchas veces nos hacemos llamar cristianos, ¿cierto? O decimos somos cristianos y la gente dice, oye, pero ese es cristiano y mira lo que hizo. O mira, y es cristiano, y es cristiano. Entonces debe preocuparnos, pero no tanto. Lo que sí debe preocuparnos es agradar al Señor. Es como Dios nos está mirando. Eso sí que debe preocuparnos, hermano. Eso sí debe preocuparnos. Pablo dice, tengo en poco lo que la gente piensa de mí, en 1 Corintios 4. Tengo en poco lo que yo pienso de mí mismo también. Estoy influenciado a mi favor. Me preocupa seriamente, sí, lo que el Señor piensa de mí. Y ese es el pensamiento que nosotros también debemos tener. Que te preocupe seriamente, hermano, lo que el Señor piensa de ti. ¿Qué significa estar dedicado al Señor? O estar dedicado a la obra. Significa ser un maestro que transmite lo que aprende. Volvemos a lo mismo, a lo mejor tú dirás, no soy un maestro, pero sí estás aprendiendo y lo que aprendes debe enseñarlo a otros que no sepan o que sepan menos que tú. Significa ser un soldado que está dispuesto a sufrir penalidades, que está dispuesto a separarse del mundo y hacer todo lo que hace para agradar al Señor, al comandante en este caso, ¿cierto? En Estados Unidos, ¿cierto? Es muy común que los militares salgan fuera, estén mucho tiempo fuera de la casa, hermano. Ellos ya no son civiles, sino que pasan a ser ciertos soldados militares, ya no están metidos en la vida civil y se alejan mucho tiempo de su familia. Acá en Chile es un poco diferente, aunque se alejan sí de la familia, pero es un poquito distinto. Y ellos hacen todo eso para agradar, ¿cierto?, a su patria. Ellos aman a su patria. Y cuando hablamos de patria, hablamos de todas las personas que habitan un país. Porque ellos no aman una patria, no aman una tierra, sino que aman a las personas. El soldado está por amor a las personas en el ejército. Aunque muchos dirán, pero si no hay guerra, o están ahí y no hacen nada, pero sirven. En catástrofe muchas veces los militares siempre están ahí y supongamos que hay una guerra. Tenemos nuestras Fuerzas Armadas. Hay países donde no tienen militares, hermano. No tienen Fuerzas Armadas, no tienen armamento, no tienen absolutamente nada. Pero acá en Chile al menos nosotros tenemos. Entonces el soldado
Asimismo, nosotros como soldados espirituales también debemos separarnos de la vida del mundo, ¿cierto? De lo pecaminoso, de lo malo. En tercer lugar, dice en el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y acá dice que nosotros somos unos atletas. Tienes que verte a ti mismo como un atleta, hermano. Y un atleta, o para ser un atleta, se necesita esfuerzo. ¿Ya? Porque nadie es atleta porque sí. A usted no se le va a ocurrir a hoy, ¿cierto? Decir, hoy día voy a ir a correr 400 metros planos. Voy a poner mis zapatillas y los voy a correr. Con suerte correríamos 50 y a medio camino nos da un ataque, un infarto surtido de todo y caemos muertos al piso. Bueno, igual hay algunos hermanos que yo sé que lo harían los cuatro, yo no. Y para eso se necesita, ¿qué cosa? Perseverancia, esfuerzo, ejercicio, alimentarse bien, dedicación. ¿Para qué? Para poder correr los 400 metros planos o los 100 metros planos, lo que quiera correr. O el ejercicio que usted quiera hacer, o ir a subir el cerro, lo que sea. Se necesita un esfuerzo, hermano. Entonces esto no solamente debemos nosotros, si somos, a lo mejor hacemos ejercicio, si salimos a correr, aplicarlo también en nuestra vida espiritual. Ese atleta, o si somos atletas, ¿cierto? Tenemos una meta, y la meta siempre es ganar, ¿cierto? O cuando estamos en una competencia, una carrera, siempre vamos a querer ganar, ser el primer lugar. Asimismo debemos ser en las cosas del Señor. Siempre querer ser el primero, siempre querer estar ahí activos, ¿cierto? Luchando, haciendo ejercicio, esforzándonos para poder llegar a la meta y para poder tener un primer lugar. Muchas veces hablan del segundo lugar y dicen, no, si también es un ganador. No, hermano. El ganador es el primer lugar, los demás todos perdieron. Es así. Siempre hablan de, no, el segundo lugar es como si también ganaste y el tercero también. Pero en realidad no. El que corre, ¿cierto? Cuando hay premios, hay un premio para el ganador. Uno se corona como ganador. Y así nosotros debemos correr la carrera, tal como Pablo lo dice, queriendo esforzándonos, queriendo llegar a ganar ese primer lugar. Así debes correr la vida espiritual, hermano. La mayoría de los cristianos que realmente no alcanzaron el potencial espiritual no lo alcanzan porque no les importa alcanzarlo. Tenemos un potencial todos nosotros, hermano. Todos podemos, ¿cierto?, ser maestros. Todos podemos llegar a hacer algo en las cosas del Señor. Basta con que nos esforcemos. Basta con que queramos llegar a ese primer lugar. Basta con que queramos llegar a la meta, hermano. Y para eso requiere esfuerzo. ¿Ya? Para eso requiere esfuerzo. Muchos cristianos no están interesados en esto, hermano. Y hay una indiferencia en ello. Y muchas veces la indiferencia es la que separa a los ganadores de los perdedores. No la capacidad, sino la indiferencia. Porque usted puede ser muy capaz, pero si es indiferente, por ejemplo, a querer estudiar la Escritura, usted nunca va a hacer nada, hermano. Por muy capaz que sea, va a ser indiferente y quedará siempre en lo mismo. Así como hay otros que se esfuerzan, ¿cierto?, mucho por aprender, pero no tienen, como decimos, dedos para el piano, ¿cierto? Pero se esfuerzan, quieren aprender, están metidos en el proceso, quieren hacerlo. A lo mejor no lo hacen muy bien como lo haría el que no quiere capacitarse, porque no tiene el entusiasmo, ¿cierto?, para poder hacerlo, que el que es indiferente. Desde un punto de vista espiritual, hermano, necesitamos tener el deseo de ganar. Debe estar en nosotros. Debe estar en nosotros el ganar. Y no hay nada de malo en querer ganar, hermano. Debes correr la carrera para ganar. Debes correr la carrera para obtener el premio. Eso es lo que hace un atleta.
O tú dices, no, si ya estoy en el camino del Señor, ya soy salvo, así que ahí nos vamos despacito ahora por las piedras. Despacito, tranquilito, ¿no? Y no hay un esfuerzo, no hay una dedicación, no hay un querer para que esto siga avanzando, para que tú sigas creciendo espiritualmente. Esa es una vida mediocre, hermano, en el Evangelio. No podemos ser así. Debemos cada día querer ser más y más espiritualmente. Así como en su vida cotidiana, en su vida diaria, ¿cierto? Usted quiere ser más y más cada día, ¿cierto? Quiere trabajar, quiere ganar mucho dinero para hacer muchas cosas que quiere hacer usted. Asimismo debemos hacerlo en lo espiritual, esforzarnos cada día para poder tener palabra para edificar a otros, para poder tener palabra para edificar al caído, para levantar al hermano cuando esté en problema, en enfermedad, en dificultad. No hay honor alguno en perder, hermano. Cuando un atleta pierde, o sea, cuando un atleta gana una carrera, nosotros no le decimos egoísta, ¿cierto? Oye, otra vez ganaste, qué egoísta eres. ¿Por qué no dejaste que ganara el que venía atrás tuyo? Si tú has ganado todas estas veces la carrera. Deja que gane el otro alguna vez. Suena como muy bien, ¿cierto? Ay, sí, está bien, pues si ha ganado mucho. Pero ¿por qué gana ese atleta? ¿Por qué gana muchas veces? El negrito este, Usain Bolt, no sé cómo se llama. Tiene así unas piernas, hermano. Se entrena. Yo creo que todos los días ese hombre. Tiene un físico extraordinario. Él gana todas las carreras. ¿Es egoísta? Es egoísta porque no deja ganar a los demás. Tiene las piernas más cortitas. No, él se prepara, hermano. Y aunque tuviera esas piernotas largas y grandes, si él no se prepara, él no gana la carrera. Ganaría el que sí se prepara, que tiene las patitas más cortitas. Entonces no le decimos nosotros al que gana y gana y gana, siempre está ganando, no le decimos que es egoísta. ¿Por qué? Porque gana porque se lo merece. Es un ganador porque lo merece. Y los otros pierden porque necesitan esforzarse más. Y el que llega último es porque se esforzó menos. Tan simple como eso, hermano. Entonces este atleta corre para ganar el premio y lo hace legítimamente, según las reglas. Y si vamos a correr y vamos a ser atletas, tenemos que guardar las reglas. No podemos estar corriendo la carrera y decir, creo que es más fácil si acortamos camino. O si sigo recto y si da la curva, ¿cierto? Y me voy por acá mejor y nadie me ve. Y acortamos camino. Así ganamos. No se puede hacer eso, hermano. En una carrera ni siquiera puedes salirte de tu carril. Está marcado, ¿cierto? Ese es tu carril, ahí debes seguir. No puedes pasarte para el carril del contrario. Entonces eso mismo debemos hacer en nuestra vida espiritual, hermanos, cada día, como una carrera, como una competencia. Y correrla, ¿cierto? Con dedicación, correrla también confiando en que el Señor está con nosotros. Siempre, hermano, siempre el Señor estará con nosotros. ¿Ya? Aunque tú no lo sientas, aunque tú digas, ¿sabes qué, hermano? Hace tiempo que no siento al Señor, parece que ya no está conmigo. Y el Señor está al lado de él y lo mira. La Escritura dice que Cristo dijo, yo estaré con ustedes, con vosotros, cuando me sientan. Eso dijo, ¿cierto? Cuando me sientan hasta el fin del mundo. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Todos los días, no hay condición en eso. Yo estaré con ustedes todos los días, hermano. Por eso el cristianismo no es de sentimientos, hermano. Aunque usted se puede emocionar en la alabanza, puede llorar, siempre les digo lo mismo, ya estoy cansado de decirles lo mismo. Pueden llorar, hermano, tenemos sentimientos, pero en sí la vida cristiana no es de sentimientos. Es una vida de fe. Usted cree primero para poder ver. En el mundo, ¿qué es lo que hace el mundo? No, ver para creer. Si yo veo, te creo. En la vida del cristiano espiritual es lo contrario. Yo creo primeramente. Creo en el Señor y después veo los resultados en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi trabajo. Es una vida de fe. Entonces, dice Pablo, habiendo hecho todo, estad pues firmes, guarden las reglas.
y hágalo a la manera de Dios, no a tu manera. También el ser atleta demanda un deseo por ganar el premio, de ser lo mejor que tú puedes ser. Pablo dice, mi temor más grande es que al alcanzar a otros yo mismo sea descalificado. Tenía miedo también, ¿cierto?, de cometer algo, de hacer algo mal y ser descalificado, de irse para la casa. En cuarto lugar, en el verso 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, ¿cierto? El labrador debe sembrar, plantar y después recibe el fruto. No es al revés, ¿cierto? Tienes que verte como un campesino que planta, que cosecha. Y después de eso, ¿cierto?, disfruta de los frutos de la cosecha. Y esa es una cosa maravillosa en la vida cristiana espiritual, hermano. Es el plantar, el sembrar la semilla y probar después el resultado. Es lo más gratificante cuando llevas a alguien al camino del Evangelio, lo ves, ¿cierto?, lo conoces, le hablas del Evangelio, llegan a Cristo, Dios los trae al Evangelio y después ves los frutos. Es gratificante. Una vez con mi esposa plantamos tomates atrás de nuestra casa y eran así unas plantitas chiquititas, pequeñitas, pero uno se preocupó, ¿cierto?, de regarlas, de echarle urea, me acuerdo que le echaba también, la abonaba a las plantitas, le echaba agüita, las cuidaba, le ponía unos palitos después porque se caen con el peso de los tomates, una ramita, así después una ramota, hermano. Parecía arbusto el tomate. Así unos tomates, no eran tan grandes así. Unos tomates preciosos. ¿Pero por qué salieron esos tomates? Porque yo dejé la planta ahí y me despreocupé. Después voy a buscar tomate en un par de meses o 3 meses más. Hubo un proceso, hermano. Se regó la planta, se cuidó y después ya dio esos buenos frutos. Asimismo, debemos hacer nosotros cuando, como hablamos en primer lugar, ¿cierto?, en el discipulado o con quien tengas tú a tu lado, es hablarle del Señor. Si lo traes a Cristo, ¿cierto?, por medio de la predicación del Evangelio, se edifica esa persona con la palabra, se le enseña, cuando la persona tiene hambre de aprender, ¿cierto?, se les va enseñando, se les va capacitando, se va ayudando, y ese es un proceso también, ¿cierto?, es como cuidar una plantita. Y después vienen los frutos, ¿cierto?, los frutos, que esa persona ya a lo mejor tenía su matrimonio perdido, y Dios restaura su matrimonio, restaura su hogar. O andaba en las calles y era un alcohólico y después vuelve, ¿cierto?, y Dios lo restaura. Todas esas cosas, hermanos, son los frutos que después se ven de la persona. Los frutos, ¿cierto?, de la vida cristiana. Es cómo podemos nosotros disfrutar de esos frutos, ¿cierto? Los vamos a llamar frutos, porque es lo que sucede cuando Dios llega a nuestras vidas. Es lo que sucede cuando nos comparamos, ¿cierto?, con estas plantitas y damos el fruto después, que es lo que hace Dios en nosotros. Porque ni siquiera es algo nuestro, ya es Dios que transforma nuestra vida y es Dios quien nos va a capacitar también. Entonces, plantar, sembrar la semilla, probar el resultado, que es lo más gratificante. Y otra vez, ¿qué es un cristiano dedicado? Es un cristiano dedicado a alguien que enseña lo que ha aprendido. Es alguien que va a sí mismo como un soldado hecho para las dificultades, hecho para separarse del mundo y hecho para pelear y agradar al Señor. Un cristiano dedicado es un atleta que corre conforme al máximo de su capacidad para ganar el premio que el Señor ha prometido y también hacerlo bajo las reglas. Un cristiano fiel y dedicado es alguien que siembra la semilla porque él prueba el fruto, lo cual es el gozo más grande en la vida cristiana, ver lo que Dios hace en la vida de otros. Y eso lo hace, ¿cierto?, por medio de nosotros, por medio de cristianos, de personas. Entonces no debemos ser egoístas, hermano. Debemos entregar nuestra vida al servicio del Señor, y eso es para otros. Disfrutar cómo Dios nos usa para cambiar la vida de otras personas. ¿Quieres ser fuerte en el Señor? Sé un maestro, sé un soldado, un atleta, un granjero.
una persona que se esfuerza cada día por aprender la palabra, por tener palabra para enseñar al otro. Entonces, para terminar, ¿quién fue el maestro más grande que jamás caminó sobre la tierra? Jesucristo, ¿cierto? Él fue el maestro más grande que caminó, que ha pisado esta tierra. ¿Quién es el soldado más grande que peleó la batalla más grande y ganó la victoria por nosotros? Jesucristo. Él fue. ¿Quién fue el atleta más grande que corrió la carrera más pura, quien ganó el premio más grande y nunca rompió las reglas? ¿Quién fue? Jesucristo. ¿Quién fue el verdadero sembrador de la semilla? El que trae la cosecha, recibe gloria definitiva por todo lo que ha hecho en el corazón humano. Jesucristo. Hermanos, Jesús es el centro de la Escritura. Lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo es el pilar fundamental de todo esto. Usted saca a Cristo de todo esto y todo se derrumba. No hay nada. Hay un montón de hojas, un libro solamente, sería la Biblia, un montón de hojas, un libro como cualquier otro. Si sacamos a Cristo de esto. Cristo es el centro del Evangelio. Cristo es el centro de todo, hermano, de todo. Por eso nosotros nos llamamos cristianos. Somos pequeños Cristos. Entonces, si sacamos a Cristo de todo esto, porque a lo mejor me van a escuchar mucho decir Cristo, 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 mucho Cristo, ¿cierto? Pero eso es, hermano. Él fue el que murió en la cruz. No fue nadie más, sino que Cristo. Entonces, si sacamos a nuestro Señor Jesús de esta ecuación, hermano, todo se nos derrumba, todo se nos va a la basura. Oramos, damos gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque Él vino a morir por sus escogidos. Él vino a morir por lo que un día habrían de creer en Él por tu palabra, Señor. Él es el centro de todo, Señor. El Evangelio, la iglesia, nuestra vida, todo gira alrededor de Él. Todo, absolutamente todo, Señor. Gracias por la vida de tu Hijo Jesús. Gracias por Él, por ser nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Maestro. Ayúdanos cada día, Padre, para que podamos llegar el día de mañana a ser como Él, Señor. Que podamos ser, como dice nuestro nombre, cristianos. Y caminar como caminó tu Hijo en esta tierra, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo de comunión que nos ha brindado con nuestros hermanos. Gracias porque cada día, Dios del cielo, tú estás con nosotros. Has sido fiel, verdadero con nosotros, Padre. No nos ha faltado el pan, no nos ha faltado el agua, el trabajo está en nuestro hogar, Señor. Te damos muchas gracias porque hasta aquí nos has ayudado, nos has levantado en el sufrimiento, nos has levantado en la enfermedad también, Señor. Te damos gracias. Rogamos por nuestra hermana que ha sufrido ese accidente, Señor, que se recupere para poder tenerla pronto acá en este lugar. Así por cada uno de nuestros hermanos, Señor, los que han salido también. Que seas tú, Dios del cielo, ayudándolos cada día, bendiciendo sus vidas, ayudándolos a tomar el camino, Señor. Que no te dejen a ti, que no te dejen, Señor. Hay muchas iglesias, Padre. Pero lo principal es que no se alejen de ti, Señor. Que no se alejen de tu palabra, de tus caminos. Que no te dejen a ti, Señor. Y se enojan, que se enojen con el hombre, pero no contigo, Señor. Porque tú eres bueno, eres perfecto, tú eres santo, Señor. Bendice a mis hermanos que han llegado el día de hoy, han preferido la mejor parte de estar en tu casa de oración, de estar en tu presencia, de compartir con los hermanos, de aprender tu palabra también, Señor.
bendícelos en esta hora. Si alguno estuviera en enfermedad, si alguno estuviera en necesidad, Señor, poderoso eres tú para ayudarles. Gracias, Padre. Nos despedimos en esta hora, el uno del otro, pero no de tu presencia, Señor, no de ti. Danos fuerza para continuar. Bendice nuestra vida en la semana, Señor, nuestro comienzo, nuestro término de semana hasta estar nuevamente en este lugar. Ayúdanos, fortalécenos cada día, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Dios les bendiga, hermano.